Muy bien, pues ahora comenzamos con esta segunda parte de la charla donde vamos a platicar acerca de la prevención primaria de las patologías biliares. La colecistitis y la colelitiasis se pueden prevenir con ejercicio físico, alimentación sana, control de la obesidad, como muchas otras entidades, o prácticamente podríamos englobar a todas las entidades que se van a prevenir con esto. Esto lo hacemos en prevención primaria. Uso adecuado de hormonas, como método anticonceptivo y en el climaterio. Esto lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay cierta evidencia que nos marca la guía de práctica clínica que hay factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes femeninas con que son las más frecuentes en presentar este tipo de padecimientos. A partir de los 40 años, cerca de del 20% de los adultos a partir de esa edad y del 30% de los mayores de 70 años van a tener un factor de riesgo muy importante para desarrollar patología biliar. Que sea sexo femenino, que estén en el embarazo, sobre todo por el desarrollo de cálculos de colesterol. Recuerden que en el embarazo aumentan las hormonas y las hormonas, uno de los principales, una de las principales moléculas base va a ser el colesterol. Por lo tanto, el aumento de colesterol pone como factor de riesgo a una paciente embarazada para desarrollar patología biliar. Normalmente son formas asintomáticas de la litiasis biliar y tanto el barro biliar también se puede presentar en el embarazo. ¿De acuerdo? Anticonceptivos orales, que tiene que ver por la principal fundamentación de los estrógenos, ¿no? La terapia hormonal sustitutiva con estrógenos que van a tener altos contenidos también en colesterol. Otros fármacos como los fibratos y la ceftriaxona, porque la ceftriaxona cabe mencionar que uno de los métodos de eliminación no es el renal, sino es 50% renal y 50% por vía biliar. Por lo tanto, llegan a quedarse residuos en la vía biliar y eso ha favorecido a que sea un factor de riesgo para patología biliar. La obesidad por la misma cantidad de consumo de colesterol, la pérdida de peso, rápida de peso se ha asociado también, y la nutrición parenteral son algunos de los factores de riesgo que marca la guía de práctica clínica. Además de tener enfermedades de cirrosis hepática, diabetes mellitus, algunas comorbilidades como las dislipidemias evidentemente y las enfermedades hepáticas y metabólicas, así como la enfermedad de Crohn, son algunas enfermedades que forman parte de la batería de factores de riesgo que tienen los pacientes para desarrollar patología biliar. De este lado, continuando con un poquito de contraste con diferentes literaturas, vemos que el libro de Patología Estructural y Funcional, conocido como Patología de Robbins, vamos a ver que los factores de riesgo para la litiasis, para desarrollar litos, otra vez vuelve a ser la edad avanzada, como lo decía la guía de práctica clínica, las hormonas sexuales femeninas por el alto contenido de colesterol, principalmente el estrógeno, el sexo femenino, porque ya hablamos también del estrógeno, anticonceptivos orales por la misma situación, el embarazo por la misma situación, la obesidad y los síndromes metabólicos que nos van a llevar a dislipidemias por la misma razón, y también hablar de los trastornos digestivos, enfermedades ciliares, enfermedades de Crohn, etcétera. Vemos que nuestra guía de práctica clínica no está muy alejada de lo que dicen nuestros libros bases. ¿De acuerdo? De aquí vamos a entrar a la parte importante en cuanto a la fisiología y el metabolismo de la secreción biliar. Todos sabemos que tenemos eritrocitos que tienen una vida aproximadamente 120 días, que tenemos un sistema que se llama sistema fagocítico mononuclear y que específicamente en el vaso se considera, incluso muchas veces en clases de pregrado se menciona como el cementerio de los eritrocitos. Al llegar el eritrocito a sus 120 días de vida, llega a este sistema y entonces ahí es donde se va a separar estas sustancias que tienen, entre ellas esta que es la famosa hemoglobina, y esta hemoglobina va a llegar y va a separar el grupo globina del grupo hemo. Recuerden que el grupo globina es una proteína de tipo globular y el grupo hemo como tal se va a separar gracias, ahí en la célula fagocítica mononuclear, se va a separar gracias a una enzima que se denomina biliverdina reductasa. Esta biliverdina reductasa va a separar estos dos componentes que acabamos de mencionar y entonces se va a generar un complejo bilirrubina albúmina gracias a la biliverdina reductasa. Este grupo hemo, por un lado, y el CO2, la biliverdina y el hierro como tal,
va a unirse y va a formar la bilirrubina no conjugada. Digamos entonces que la bilirrubina no conjugada es el producto de esta desintegración del hematíe, y entonces va a generar este complejo denominado bilirrubina no conjugada. Esto es antes de llegar a la vía hepática. Posteriormente, esta bilirrubina no conjugada, que va a pasar por el torrente sanguíneo, va a ir y va a tener una afinidad, este grupo globina, como vemos la parte también de la albúmina, que es la proteína principalmente oncótica en nuestro organismo, va a unirse a la albúmina y entonces va a generar ya este complejo que llegue a tejido hepático, va a llegar al tejido hepático y va a producir algo que se llama bilirrubina por medio de glucoronidización. Esta glucoronidización que se va a suceder, que es un proceso que se suscita y que aparece a nivel del tejido hepático, es un proceso bioquímico, va a generar que esta bilirrubina no conjugada, en pocas palabras, se conjugue. ¿Y cómo se va a conjugar? Por medio de este proceso de glucoronidización, y esta glucoronidización va a generar que termine en este conducto que es el conducto hepático derecho. Y por lo tanto este conducto hepático derecho va a seguir fluyendo, y entonces es así como vamos a tener la excreción de la bilirrubina conjugada. También debemos platicar acerca de que esta bilirrubina conjugada va a terminar dándole pigmento a las heces, que esto es lo que conocemos también como el urobilinógeno. Este urobilinógeno va a ser el desecho como tal de todo este proceso de metabolismo y secreción biliar, que viene desde la muerte del eritocito hasta terminar en la vía fecal, y esto se da por el urobilinógeno. Entonces prácticamente ya hablamos de la bilirrubina no conjugada, que sería que podríamos platicar acerca de las anemias hemolíticas, por ejemplo, y de estos tipos de litos de pigmentos, estos pardos que se formaban justamente por esta hemólisis, que pudiéramos tener a lo mejor una anemia hemolítica que pudiera generar esta parte. Ya hablamos de eso, y hablamos también de la bilirrubina conjugada, que ya estaríamos hablando después del proceso de los glucurónidos a nivel bioquímico en el tejido hepático. La fisiología del árbol biliar, que ustedes ya bien conocen, que es el conducto hepático común, que viene del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Posteriormente tenemos el conducto cístico y tenemos la vesícula biliar. Después de tenemos el conducto colédoco común, que va a drenar completamente. Vean la dirección que lleva la bilis, llega gracias a esta hormona que se llama colecistoquinina, y esta colecistoquinina es la que empieza a generar esta producción, pero además genera una inhibición del esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi se relaja, y es por ello que podemos tener vaciamiento de esta bilis, en la segunda porción del duodeno. Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología de la colelitiasis? Entonces, ¿cómo se forman estos? Ya sabemos que se forman principalmente en un 90% de colesterol, pero también vamos a platicar acerca de cómo es que sucede ese proceso fisiopatológicamente hablando. Entonces, la fisiopatología va a depender del tipo de cálculo que se forme. El colesterol, por ejemplo, hablando de los más frecuentes, el colesterol se solubiliza en la bilis con sales hidrosolubles y lectinas no hidrosolubles. Esto va a generar un aumento en las concentraciones de colesterol, al estar evidentemente teniendo grandes cantidades de colesterol, un embarazo, una persona con dislipidemias, va a superar la capacidad de solubilizar la bilis, que es lo que nosotros veamos en nuestras clases de la preparatoria como era la parte del tema de mezclas heterogéneas, mezclas homogéneas. Pues evidentemente aquí la capacidad de solubilización de la bilis, porque tiene grandes cantidades de soluto, ese solvente que es la bilis, pues entonces no va a poder solubilizarlo. ¿Y esto qué va a generar? Que va a permanecer más tiempo ahí, va a ser reservorios, y esto va a empezar a generar formación de núcleos para posteriormente generar cristales sólidos de monohidrato de colesterol.
Y así, entonces, el primer paso es que hay una sobresaturación de la bilis con colesterol por la superación de la capacidad de reservorio y de solubilización que tiene esa bilis a nivel biliar. Posteriormente va a haber una hipomotilidad de la vesícula biliar, que si lo pensamos, es decir, que esta bilis, en lugar de ser más líquida porque tiene ya ahora un mayor soluto y el solvente ya no es tan grande para poder solubilizarlo, se vuelve más espesa y le da ¿cómo decirlo? Favorece a la sobresaturación y por lo tanto no se puede mover, no tiene tanta liquidez, es más viscoso, no se puede mover, tiene hipomotilidad. Y entonces esto va a generar una aceleración de la nucleación de los cristales de colesterol, que esto también va a generar que la vesícula se contraiga con mayor fuerza y por eso puede haber engrosamientos. Sin embargo, eso ya sería la colecistitis. Pero hablando de la hipersecreción de moco en la vía biliar que atrapa los cristales, va a favorecer a mayor producción de cálculos o delitos biliares y de lodo o barro biliar. ¿De acuerdo? Entonces esto es prácticamente hablar de cómo se van formando, que esto es muy sencillo entenderlo. A más colesterol haya, menor solubilización en la bilis y por ende no vamos a poder generar un fluido, no va a estar líquido y eso va a generar que haya reservorios, que permanezca, que se hagan nucleación de cristales y que al final de cuentas haya una formación de litos. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de los pigmentados, principalmente sales de calcio de bilirrubina no conjugada insoluble, ¿sí? Sales de calcio inorgánico, que ya lo habíamos platicado también cuál era el principal componente de los pigmentados, que no era el oxalacetato o oxalato de calcio, sino eran otro tipo de sales de calcio. Vamos a ver que ciertas patologías, no ahora como las dislipidemias, sino ahora patologías como las anemias hemolíticas, que van a generar una mayor creación de la bilirrubina no conjugada, eso es lo que nos va a presentar principalmente la fisiopatología de los cálculos pigmentados. Entonces, si hay disfunciones ileales graves, si hay contaminación bacteriana de la vía biliar, todo esto puede favorecer a este desarrollo de los cálculos pigmentados. Aumento de la bilirrubina no conjugada en la bilis, como ya lo he estado platicando desde hace rato, desde la metabolismo y secreción biliar, y también parte de la fisiopatología es que va a haber un aumento de la bilirrubina no conjugada, porque esto está pasando antes de la glucuronidarización que ocurre de manera natural en el hígado. Infecciones principalmente por E. coli, por Ascaris lumbricoides, por Senescensis, van a ser algunas de las infecciones de contaminación que van a contaminar como tal la vía biliar. ¿De acuerdo? Liberación de beta-glucuronidasas microbianas y además esto va a generar que hidrolicen los glucurónidos de bilirrubina, generando una formación de cálculos pigmentarios. ¿Cuál es el cuadro clínico? Que es muy importante entender el cuadro clínico de esta patología. La colecistitis y la colelitiasis no complicada va a tener el signo famosísimo que es el signo de Murphy. Signo de Murphy positivo o masa cuadrante superior derecha, dolor en el cuadrante superior derecho, resistencia muscular en el cuadrante superior derecha, náusea y vómito. Que aquí obedece a algo que le llama mucho la literatura, que se llama los criterios de Tokio. ¿Verdad? Los criterios de Tokio los dividen en tres, A, B y C, por decirlo de alguna manera. Los A es un criterio clínico, los B es un criterio además de fiebre, infeccioso, es un signo. Por ejemplo, poder platicar acerca de si tiene masa palpable, si tiene signo de Murphy positivo, si tiene dolor en el cuadrante superior derecho, prácticamente ya cumplió el criterio A. El criterio B nos habla de laboratorios, si hay leucocitosis, si hay fiebre, eso nos habría pensar en el criterio B, o si tiene a lo mejor datos de irritación peritoneal. Y el criterio C sería que encontráramos ya físicamente o ya palpablemente los litos, y eso ya conllevaría a tener tres criterios de Tokio, y lo cual haría el diagnóstico de certeza. ¿De acuerdo? Con solo tener uno de los tres criterios de Tokio es sospecha, dos criterios igualmente es sospecha y se requiere el tercero para hacer el diagnóstico de certeza, que es la ultrasonografía para hablar de colecistitis y colelitiasis no complicada. ¿De acuerdo? Aquí vemos el signo de Murphy, que específicamente es de la cicatriz umbilical,
si hacemos aquí trazamos una perpendicular a la línea alba del abdomen, generamos una perpendicular y después de ello a los 45 grados prácticamente de ese ángulo recto que se formó con esa perpendicular, vamos a tener el punto biliar. Este punto donde vamos a poder hacer la presión del signo de Murphy. Entonces lo que hacemos es penetrar con los dedos en ese punto, decirle al paciente que inspire y inmediatamente la inspiración se corta cuando el signo de Murphy es positivo. Y este resultado físico del examen físico con este signo es más sensible para el diagnóstico de colecistitis. Vamos a ver que la colelitiasis no tiene un cuadro clínico sugestivo. Vamos a decir que la colelitiasis puede ser asintomática. Cualquiera de nosotros que ahorita estemos viendo la charla podemos tener, ojalá que no, pero podemos tener piedras en la vesícula, esos litos en la vesícula, y generalmente no vamos a tener ninguna sintomatología. Entonces podemos hacer de repente un check-up, un estudio de hígado y vías biliares ultrasonográfico y poder encontrar hallazgos incidentales que exclusivamente no te estén dando una clínica como si sería una colecistitis ya específica. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos colecistitis agudas complicadas. La vesícula puede ser palpable, esto puede deberse a una grande inflamación, puede haber líquido, etc. Fiebre mayor de 39 grados, que era lo que yo platicaba hace rato con los criterios de Tokio. Que tenga calosfríos, inestabilidad hemodinámica, evidentemente serían datos muy severos, incluso de un síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Sistémica. La perforación con peritonitis generalizada, se sospecha cuando existen signos de irritación peritoneal difusa. Esto es importante, que existan signos de irritación peritoneal, que haya distensión abdominal, que haya taquicardia, taquipnea, acidosis metabólica, hipotensión, choque. Esto como tal ya nos están hablando de datos de inestabilidad hemodinámica, que evidentemente nos mete al tema de SIRS, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por una colecistitis aguda complicada. No es el cuadro clínico más habitual, sino es la complicación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces ahora de la colecistitis no complicada? Es el cólico biliar que persiste durante más tiempo que las típicas 5 horas. Regularmente se agudiza en la madrugada, empieza por ahí a las 9 de la noche y se agudiza a las 4 o 5 en la mañana. Típico paciente que te llega a urgencias por dolor en el cuadrante superior derecho, femenina, embarazada, etcétera, que pudieras tener. Y entonces que tenga fiebre, que tenga náusea, que tenga vómitos, ¿sí? Que tenga signo de Murphy positivo, si esté ictérica nos podría hablar de un patrón colestásico, serían datos importantes que podrían ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? A diferencia, fíjense bien, la coledocolitiasis a menudo se presenta con dolor en la línea media que se irradia hacia la mitad de la espalda. Este es el típico dolor que le llaman dolor en hemicinturón. Entonces, si nos damos cuenta, como decían los grandes profesores de la medicina, de la vieja escuela, de la medicina clásica, la clínica manda. Entonces, un patrón específico, un dolor transfictivo en el punto biliar, que ya dijimos dónde está el punto biliar, con un signo de Murphy positivo, con leucocitosis si ustedes quieren, con fiebre discreta, podríamos hablar de una colecistitis. Pero si ya tenemos un dolor que se va hacia la parte de atrás, que es un dolor irradiado, que si recordamos cuando son dolores irradiados es que tienen prevalencia por dos tipos de fibras, son las fibras somatoparietales y las fibras viscerales, por lo tanto hay una irradiación de ese dolor y eso es lo que nos conlleva a dar o a orientarnos a un diagnóstico semiológico de la coledocolitiasis.